Hola, hoy vamos a hablar sobre la caída del pelo en otoño. Es cierto que se cae más el pelo en otoño, se nos cae más el pelo en esta época del año. Yo soy el doctor Antonio Fernández Brito, soy cirujano capilar y director médico en Microcapilar Hair Clinic. Vamos a dar algunos datos, algunos detalles y sobre el efluvio estacional. Allá vamos. Vale, cuando llega el otoño, muchos de los pacientes refieren que tienen más caída de pelo de lo habitual. Lo vemos constantemente en las consultas e incluso, pues simplemente con el hecho de conversar con familiares o amigos, pues es bastante frecuente y bastante común escuchar que se te cae el pelo más en esta época. Llama mucho la atención de por qué ocurre este fenómeno. No hay una evidencia realmente clínica de que esto ocurra, pero es algo tan frecuente y tan común que es muy probable que incluso te haya sucedido o que lo hayas escuchado de algún familiar cercano, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que pasa? Yo al final del vídeo te voy a dar mi opinión personal acerca de de qué es lo que yo creo que sucede realmente y por qué se produce esta caída de pelo estacional. Muy bien, entonces, realmente lo que sucede o lo que suele suceder en otoño, lo que llamamos una caída estacional, realmente es un efluvio, ¿no? El efluvio es cuando la fase de crecimiento del pelo pasa de fase de crecimiento a una fase de caída, ¿vale? Es un proceso normal que ocurre en todas las personas. Lo que pasa es que generalmente pues es algo que no ocurre todo al mismo tiempo, ¿vale? A diferencia de otras especies, de otros animales, que sí que tienen una muda del pelo generalmente al año o 2 veces al año, se les cae todo el pelo y comienzan a crecer. Nosotros los seres humanos no nos ocurre, eso va ocurriendo progresivamente. Siempre hay un porcentaje de pelo que está en fase de caída, pero la mayoría está en fase de crecimiento y por eso vemos que nos crece el pelo y no notamos zonas de alopecia realmente. Eso es lo normal. Lo que sucede durante estas fechas, ¿vale? Es que probablemente un porcentaje mayor de lo habitual del pelo cambie de ciclo a fase de caída y se produce pues un efluvio telógeno, ¿no? Entonces es donde notamos generalmente que hay una caída brusca del pelo o vas dejando pelo por toda la casa o cuando te bañas pues te das cuenta de que dejas un mechón de pelo. Eso es lo que suele ocurrir, es lo que suelen manifestar los pacientes en la consulta, ¿vale? ¿Qué puede suceder? Que los cambios de temperatura que se producen luego del verano al comienzo de otoño, que hay una bajada de temperatura, pues haga que generalmente haya ese cambio de ciclo y pues mayor pelo en fase telógena, pues se produce esa caída como tal. Estos factores generalmente pues afectan a cualquier persona. Lo que pasa es que si adicionalmente tenías alguna otra causa o alguna otra condición que favorezca la caída del pelo o tienes algún tipo de alopecia que está incipiente, pues cuando se producen estos cambios es como más llamativo, se marca más, lo notas peor y entonces pues esto te puede afectar. En mi opinión, yo creo que esto puede influir, el cambio de temperatura, cuando viene el frío, pues se producen cambios en el organismo que pueden favorecer esta caída, este cambio de ciclo, pero creo que también hay un tema muy importante que es el daño que puede sufrir el pelo durante el verano. Es cierto que en el verano, sobre todo en España, hay unas temperaturas muy elevadas y adicionalmente por los hábitos que tenemos de verano, tenemos mayor exposición al sol, mayor daño solar del pelo como tal, mayor daño por el cloro de las piscinas o por el agua salada y eso produce, bueno, va produciendo un daño generalmente en el pelo que hacia finales de verano pues es más evidente y cuando se produce el cambio de estación que baja la temperatura y generalmente hay un cambio de ciclo en ese sentido, pues todo esto confluye y es más frecuente que se note ese efluvio, ¿no? Que sería ese efluvio estacional que llamamos o la caída de pelo típica del otoño. ¿Es algo que te tenga que preocupar? Pues mira, en la mayoría de los casos no, porque es algo limitado, el pelo pues vuelve a fase de crecimiento posteriormente sin problema
y generalmente eso se puede solucionar de forma espontánea. Entonces, ¿cuándo deberíamos preocuparnos por un efluvio de este tipo o una caída estacional? Principalmente si tienes alguna alopecia subyacente que haga que el problema empeore, si esto se prolonga en el tiempo o si notas que esa caída ya va más allá de lo normal. En este caso, ¿cuál es la solución? Pues consultar al especialista, al cirujano capilar o al médico capilar, que pueda primero identificar realmente si se trata de esto y que es transitorio o si hay algo más. Luego, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Pues tenemos varias alternativas de tratamiento. Podemos usar tratamientos con minoxidil, podemos hacer sesiones de PRP o plasma rico en plaquetas, que eso va a estimular el folículo, es una terapia regenerativa que ayuda además a cambiar la fase de ciclo de crecimiento del pelo, con lo cual se detiene la caída y el pelo engrosa y se mantiene fuerte. Y adicionalmente podemos hacer mesoterapia, ya sea con vitaminas o con medicamentos para nutrir y estimular el crecimiento de ese pelo. En conclusión, la caída de pelo estacional es frecuente, existe, puede estar condicionada por los factores que hemos comentado, como el daño que se produce en el verano o a finales durante la temporada de verano, por los cambios en la temperatura que se producen cuando pasamos de estación. Y generalmente es un proceso que se autolimita, que no debería causarnos mayor problema. Si es algo que se prolonga en el tiempo, que se produce más caída de lo normal, o si tienes una alopecia subyacente, pues tenemos tratamientos para mejorarlo, para evitarlo y para fortalecer el pelo. Así que si eso te ha ocurrido o conoces a alguien que le ocurra, pues contáctanos, pide una cita, podemos valorarte y podemos darle una solución para mejorar tu pelo y para mejorar tu salud capilar. Por favor, déjame un like que nos ayuda mucho a mejorar este canal y así nos animamos a hacer más vídeos para daros información acerca de los problemas capilares, de los tratamientos y sobre todo ayudarlos a encontrar soluciones para este tipo de problemas. Déjame en comentarios si tienes dudas, que siempre los respondemos, y comparte este vídeo con las personas que creas que puedan interesarles, ¿vale? Suscríbete al canal si no lo has hecho y muchas gracias por escucharme. Un saludo.